nuevamente la bienvenida a esta instancia de lanzamiento por Editorial Helder del libro Dispositivos Neoliberales y Resistencias, en este caso con quien nos acompaña el autor Rodrigo Castro Orellana, filósofo, escritor. Vamos a hacer el ejercicio de presentar con un poquito más de detalle a este interesantísimo panel. Voy a partir también en el orden de sus exposiciones, ahí solicitarles también en términos del tiempo, unos 15 minutos aproximados. Partimos entonces con Carolina Bruna. Ella es licenciada en Filosofía y magíster en Filosofía, mención en Ética y Filosofía Política por la Universidad de Chile. Es doctora en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es académica del Departamento de Ciencias del Derecho de la Facultad Universidad de Chile. Dice, a lo mejor... perfecto. Perfecto. Instituto de Filosofía de la Universidad Austral de Chile. Ahí había un pequeño reparo. Sus áreas principales de investigación son filosofía política y jurídica moderna y del siglo XX. Ha escrito también sobre pensamiento latinoamericano. Entonces empezaríamos contigo, si tú... Bueno, muchas gracias por la presentación y entiendo que sacaste mi biografía de la página de la Sociedad de Filosofía Jurídica y Social de Chile. Yo sigo siendo parte de la sociedad y sigo colaborando con Derecho, pero fue mi casa por muchos años, 17, por lo tanto es normal que la gente todavía crea que sigo trabajando allá, pero ya llevo unos años trabajando en el Instituto de Filosofía de la Universidad Austral de Chile, y eso es súper importante decirlo porque vengo a ser como la representación de regiones en este panel. Igual eso es relevante, sí, súper importante. Y bueno, yo tengo unos apuntes porque me cuesta un poquito moderarme si no tengo mis ideas ahí como para no pasarme de tiempo. Igual si me paso, agradezco cuando me lo avisen. Me pareció interesante el libro de Rodrigo. Agradezco que me haya invitado a presentarlo. Creo que, no sé qué es lo que querrá escuchar de mí. Vamos a ver si lo sorprendo o va en la línea de lo que esperaba. Y me parece interesante que, por una parte, él va a tocar varios de los temas que habitualmente se tocan cuando hablamos de neoliberalismo. Habla de ciudades, neoliberalismo y Foucault, hay que decirlo. Hablamos de ciudades, hablamos de psiquiatría, hablamos de neutralidad territorial, hablamos también de cómo hacer frente al neoliberalismo. Algunas de estas cuestiones me parece que han sido bastante tratadas, otras me parece que Rodrigo pone un acento que no había visto y un poco yo voy a mencionar algunas de ellas y mi exposición más bien o mis preguntas van enfocadas hacia cuestiones que no se tratan en el libro, pero que yo creo que de alguna manera podría abrirse a esa discusión, que es una autocrítica hacia la propia academia. Entonces creo que es una buena idea enunciarlo en este espacio. Y me parece novedoso y me parece interesante que Rodrigo quiera abandonar, o no sé abandonar, pero sí trascender la semántica de la biopolítica. En general, cuando se habla de Foucault, la gente se quiere mantener en la semántica de la biopolítica y Rodrigo propone trascenderla. Eso me parece un punto relevante porque puede abrir a discutir con en otros ámbitos. Por ejemplo, en la misma filosofía jurídica o ya en temas de filosofía política más situados. Creo que eso es un punto que yo destaco del libro. Otra cuestión que me parece interesante, pero creo que no es tan novedosa, y ahí me gustaría escuchar cómo lo ve Rodrigo, es que el libro termina proponiéndonos ser intelectuales situados. Un poco tener conciencia de que los conceptos sirven para generar batallas, para librar batallas que son relevantes. Yo creo que una de las líneas que Rodrigo menciona a propósito de Sandro Quiñola, que es la historia de los conceptos, es un área que siempre ha declarado propiamente que en la academia propiamente batallamos con conceptos. O sea, somos testigos como chilenos y chilenes de varios conceptos políticos que nos han dado mucho que discutir. Por ejemplo, el poder constituyente. Hay pocos países donde el poder constituyente ocupe las columnas de los periódicos digitales, cosa que estamos
discutiendo respecto a si se puede usar o no el concepto o la expresión. Si recuerdan ahí, 2015-2016 el mostrador, hubo un debate bien interesante respecto de eso. Lo mismo cuando apareció el tema de convención-asamblea. En general, estamos siempre en esa tensión conceptual, por así decirlo. Y me parece que el libro sí pone en énfasis la relación que podría existir entre acontecimientos, experiencias no cristalizadas y este espacio académico, este espacio intelectual. Yo creo que, no sé si es por ahí que va un poco la alerta de Rodrigo a invitarnos a tener más oído para este espacio. En ese sentido, claro, el libro va a salir de esta idea de la biopolítica solamente y lo va a poner bajo el concepto o bajo el contexto de la gubernamentalidad, cuestión que también creo que puede abrir a otras perspectivas. Hay un énfasis bastante en la tensión, podríamos decir, entre experiencia individual y Estado. En algún momento se menciona, pero no se desarrolla propiamente un análisis o una propuesta de cómo se pudiese entender el lugar que ocupa la sociedad civil. Se menciona en algún momento. Vamos a hablar de gubernamentalidad, la gubernamentalidad también toca a la sociedad civil. ¿Y por qué me parece que hubiese sido interesante abordar ese aspecto? También aquí voy a hablar de un pensamiento situado. Es en la sociedad civil donde se dan otras formas de participación y se dan otras formas de representación que no nos puede dar el Estado. Como país hemos tenido un debate respecto del lugar que tienen las fundaciones, por ejemplo. Las fundaciones, para muchas de las personas que son personeras de ellas, para las representantes legales de ellas, son una manera en que la sociedad civil actúa siendo representada, como una voz distinta al Estado. Yo me preguntaba en ese punto si alguna vez te habías puesto a pensar en estos aspectos, porque eso cae perfectamente dentro de la lógica neoliberal, en la medida en que el tipo de problemas que hemos visto como chilenos y chilenas es que las fundaciones toman el espacio para poder ganar dinero, no propiamente para hacer lo que en principio se han trazado, que es poder acompañar al Estado y de alguna manera ayudarle bajo el aporte de otras empresas, sino que más bien ocupar los fondos del Estado para lucrar. O sea, eso, ahí se da como, yo podría decir, y a lo mejor estoy hablando muy en difícil, no sé, una forma de mantener, digamos, que tú lo llamas como un lento, no me acuerdo bien la palabra, pero tú dices que estamos lento colapso del neoliberalismo. Iba a decir lento decaer. Pero bueno, yo creo que de alguna manera en estos líos se va viendo eso. ¿Por qué me parecía interesante abordarlo desde este punto de vista? Porque Rodrigo también, al poner este énfasis en ser intelectuales situadas, ocupa otra palabra, pero lo voy a decir desde este punto de vista, al ponernos en ese contexto, no puedo dejar de pensar en unas demandas que nos entrega la universidad, que de alguna manera invisibilizan los territorios, tanto como la neutralidad a la cual él alude en el libro. En el libro él alude a una neutralidad territorial a través de los malls, a través del internet, a través de estos espacios económicos que terminan generando extractivismo propiamente en los territorios, en vinculación con el medio. Básicamente porque hay una voz territorial que de alguna manera el intelectual que tú propones podría invisibilizar en algún punto. Y me gustaría saber hasta qué punto has pensado eso. Creo que el libro se pone un énfasis interesante en las metrópolis, un énfasis en el cual el territorio grande, el territorio de una ciudad, donde esto no hay un saber que se ha consolidado territorialmente, no es tan problemático. Pero hay otros espacios donde el saber territorial ha aparecido y ha tenido una lucha sostenida durante el tiempo y que no ha tenido el reconocimiento por parte de la academia, ni tampoco ha tenido el reconocimiento, digamos, de protección por parte del Estado. En base a ello aparecen a veces acuerdos internacionales que protegen la vida de las personas que han estado en este espacio territorial. Pienso en los pueblos, pienso también en las personas defensoras del medio ambiente, que están en un espacio como intermedio de esto, que yo creo que podrían caber bastante en lo que tú mencionas, porque tú mencionas como un espacio territorial que no es necesariamente contra el Estado, sino que es un espacio territorial que podríamos decir que subsiste paralelamente al Estado. Yo lo podría decir de esa manera. Creo que el libro podría llegarnos a abrir un espacio para discutir eso, sin declararlo abiertamente. Creo que en ese sentido se va quedando en esta otra reflexión que yo creo que
podría ser bastante cercana a la realidad de una persona de una metrópoli, que es tu caso. Quizás a lo mejor yo no estaría viendo esto con esta óptica si no tuviese ya mi experiencia de algunos años en una región bastante alejada de Santiago, que eso creo que es un punto que yo puedo decir ante el libro. No sé si voy bien en el tiempo, yo creo que más o menos para ir cerrando. 4 minutos. Eso es una cuestión que a mí me parecía interesante que habláramos, porque el libro, y me gustaría de verdad escuchar sobre ello, porque el libro habla de capital humano, habla del problema de la psiquiatría, la medicalización, la farmacoterapia, digamos, pero deja estos otros espacios como ahí, como si no existieran. Y yo creo que como académicos y académicas, sobre todo si vamos a pensar en una intelectualidad situada, si vamos a pensar que vamos a hacer eco de lo que está pasando, tenemos que tener bien claro este espacio que hemos dejado, digamos, fuera del mundo académico y que de alguna manera estos espacios de vinculación con el medio a veces nos empiezan a forzar a ocuparlos de manera extractiva. En ese sentido, también quiero saber si con esto podría tener que ver, o por lo menos yo voy a comentar un poco los rasgos que me hicieron pensar en esto, los conceptos que tú mencionas que me hicieron pensar en esto, como por ejemplo el énfasis en el pensamiento del afuera. Yo sé que está tratado desde una manera más bien literaria, yo diría, o más bien probablemente no en el sentido que yo lo vi, pero creo que todo discurso que viene en este espacio, que es un intersticio, que es el espacio territorial, es un discurso que se podría abordar como un pensamiento propiamente del afuera que erosiona el juicio constante, digamos, de las hegemonías. Pienso en ese sentido en espacios en que uno ha escuchado, por ejemplo, a veces pensamos el 2019 como un hito relevante para toda la nación, ¿verdad? O para todo el pueblo chileno, cuando en verdad hay luchas territoriales que venían de mucho antes. Pensemos en el Gualmapu mismo, o las otras luchas medioambientales que mencionaba. Entonces creo que yo me contentaría con que pudiésemos hablar de estos dos aspectos. Uno, el rol de la sociedad civil y su participación en el espacio gubernamental, y el rol del territorio situado, no el territorio neutral, al cual yo creo que totalmente de acuerdo contigo, hay que cuestionar cómo podemos relacionarnos con ese espacio territorial. Una hace la autocrítica cuando ya tiene algún camino avanzado, por eso lo puede pensar, ¿verdad? Pero creo que es importante que lo conversemos. Y por último, también ligado al tema de la gubernamentalidad, y quizá esto más bien como para saber si tú estarías de acuerdo con esto, que supongo que sí, estos espacios que da la gubernamentalidad desde el Estado hacia abajo, podemos entender todos los mecanismos de participación que siempre se levantan desde las instituciones con poder hacia estos espacios del poder que resiste, podríamos decir, de alguna manera invisibilizando este saber o este accionar territorial que no va por la misma línea de lo que el Estado a veces está proponiendo. Lo dejaría por ahí ahora. Proseguimos con, en este caso, Martín Copenhague. Él es filósofo, ensayista y aforista. Se ocupa preferentemente de temas vinculados con la crítica cultural, la filosofía contemporánea, aspectos culturales de la globalización y tendencias del desarrollo social en América Latina. Es profesor e investigación de la Universidad Diego Portales. Actualmente es director del Diplomado en Humanidades del Centro para las Humanidades de la Universidad Diego Portales. Fue director e investigación de la División de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Sin más, entonces, Martín, adelante. Muchas gracias. A comentar un libro que es imposible de comentar en su totalidad, porque es un libro muy abigarrado, que aborda el tema, digamos, del neoliberalismo con una cantidad increíble de ventanas y todas ellas polemizables, además. Entonces, voy a tratar de agarrarme de lo que pueda en este tiempo, que son 15 minutos que nos dan a cada uno. En primer lugar,
a mí siempre me ha llamado la atención el abuso del término. Es decir, el mote de neoliberal se lo ponemos a todo, ¿ya? Todo es neoliberal. Y siempre me ha parecido una debilidad semántica el hecho, digamos, de que el abuso del término termine convirtiendo el término en una especie como de significante difuso y que por lo tanto no logra o va perdiendo su filo crítico en la medida que se expande indefinidamente. Eso por un lado, pero por el otro lado, ¿ya? Y esto es lo interesante, creo yo, uno de los puntos interesantes del libro de Rodrigo que plantea, y que tiene que ver con esto de que el mote se le aplica a todo, es este postulado de la dificultad de abrir un espacio de exterioridad respecto del neoliberalismo. Es decir, como que el neoliberalismo tiene la capacidad, digamos, de fagocitarlo todo, de absorberlo todo, y que iría de la mano, como quizás su última instancia o la instancia actual, digamos, del desarrollo del capitalismo, de esta especie de plasticidad infinita, ¿ya? Que le permite como convertir incluso aquello que se le plantea como diferencia, como resistencia, como disfuncional, alimento para desarrollar industrias propias del capital, ¿ya? Entonces, en ese sentido yo creo que esta idea de la ausencia de exterioridad es clave en el libro porque además trae a Foucault en lo más medular, que es en la dinámica de poderes y resistencias, y de qué manera esa dinámica de poderes y resistencias se enfrenta a esto otro que Foucault no alcanzó del todo a visualizar, o sea, sí alcanzó a ver, digamos, el neoliberalismo no tanto, como dices tú, como discurso, sino más bien como una tecnología de gobierno, ¿ya? Pero no alcanzó a visualizar esa especie de omnipresencia hegemónica del neoliberalismo en el mundo, porque Foucault muere en 1984, ¿no es cierto? Y el neoliberalismo recién está, la Thatcher recién está empezando, ¿ya? Para la época. Pero de todas maneras es interesante esta sincronía entre la sobresemantización del concepto, del término, del significante, en la vida política cotidiana, sobre todo cuando estamos del otro lado de la calle, ¿ya? Y por otro lado, este planteo de la ausencia de exterioridad, es decir, de esta capacidad del neoliberalismo que es un poco como era Hegel en la filosofía, que nada escapaba a la dialéctica hegeliana, porque todo se lo podía comer, ¿ya? O sea, tiene un poco que ver con eso. Ahora, tú planteas, tú haces una genealogía del neoliberalismo haciendo una referencia al ortoliberalismo alemán de los años 30, 40, ¿no es cierto? Y después a la recuperación que se hace con la escuela de Chicago, sobre todo desde Friedman, bueno, desde Hayek también. Yo creo que también habría que hacer o complementarlo con la idea de que el neoliberalismo es una fase específica del capitalismo, ¿ya? O sea, la palabra capitalismo no aparece con tanta frecuencia en el libro como la palabra neoliberalismo, ¿ya? Y efectivamente, en los años 70 del siglo pasado es cuando se rompe un consenso, que era el consenso de Bretton Woods, del final de la Segunda Guerra, aparece el consenso de Washington, se rompe el patrón oro, se rompe el patrón dólar, aparece la flotación libre de divisas, empieza la globalización tal cual la vamos a conocer después, viene, digamos, la subida tremenda de los precios del petróleo que da origen a un capitalismo financiero sin precedentes, es decir, una especie como de ¿qué hacemos con la circulación del dinero? ¿Ya? Que empieza a perder correlación con la circulación material, ¿ya? Y emerge un capital financiero con autonomía relativa, y al mismo tiempo va apareciendo el capital informacional, es decir, hay como una especie de desprendimiento, si se quiere, del poder económico respecto del mundo sensible, ¿ya? Que me parece importante que no está tocado en el libro y que yo creo que algo tiene que ver con el neoliberalismo. Por supuesto que el neoliberalismo responde también a ciertos intereses originalmente, es decir, a pesar de que hoy día, y estoy de acuerdo con eso en el libro, hoy día hay como una pérdida de visualización de un sujeto que esté detrás, como si ¿quién es el culpable de esto? ¿No? ¿Contra quién disparamos? ¿No? Y más bien lo que hay es esta especie como de polimorfismo escurridizo, ¿no? Pero que capta todo. Pero obviamente hay ciertos intereses que rigen en esta transformación de lo que era el capitalismo tradicional en el neoliberalismo, ¿no? Y que acompañan a la desregulación comercial, que tiene que ver con la globalización de los productos, que acompañan al achicamiento del Estado social,
¿ya? Que acompañan, ¿no?, o a la crisis del estado de bienestar, que acompañan a la flexibilización laboral, es decir, al debilitamiento del actor trabajo en un mundo de disputa política, ¿no? Y que acompañan también, sobre todo, a un tremendo movimiento monetario y de tasas de interés fluctuante que cambia mucho la composición del orden mundial y que además se le agrega la división o la nueva división internacional del trabajo. Es decir, la idea que el capital busca abaratar sus costos asignando, ¿no es cierto?, sus lugares de producción compartimentados allí donde los costos del trabajo son menos, ya sea por cargas tributarias, ya sea por cargas sociales, ya sea por lo que sea. Uno podría pensarlo en ese sentido, volviendo al viejo Marx, ¿ya?, que no por viejo deja de repente de tener razón cada tanto, ¿ya? Y plantear, Marx planteó en algún momento, lo que no se cumplió para nada, esta idea de que el capital tenía los días contados porque su dinámica llevaba a una especie de reducción cada vez menor en las tasas de ganancia, ¿ya? Una reducción en las tasas de ganancia, pero el capital siempre se fue reinventando, se automatizó, vino el taylorismo, la automatización, después vino, digamos, la expansión de la demanda o de la capacidad de consumo, la diversificación productiva, y después vino el capitalismo financiero, y el neoliberalismo puede ser entendido también como una forma de paliar la amenaza de esta reducción cada vez menor de la tasa de ganancia, ¿ya?, a través de nuevos mecanismos. Estos nuevos mecanismos tienen que ver, digamos, con la desregulación y abaratamiento del factor trabajo frente al capital, tienen que ver, digamos, también con la globalización, es decir, con la diversificación de mercados cautivos, tiene que ver también con el abaratamiento de la producción por la producción en gran escala para estos mercados, y tiene que ver con algunas de las cosas que tú también planteas aquí. Por ejemplo, ya cosas que a mí me resultaron súper interesantes. Una de ellas es, o sea, y aquí es donde creo que entra la especificidad del neoliberalismo y en la cual tú hincas yo creo muy bien el diente, ¿ya? Que es la idea, digamos, la idea de la gubernamentalidad neoliberal. O sea, término por supuesto sacado de Foucault, ¿ya? Y donde tú tratas de poner juntos lo que son ciertas tecnologías de poder con la subjetivación o la subjetividad que resulta funcional, ¿ya?, a ese ejercicio del poder o a ese funcionamiento sistémico económico del neoliberalismo, ¿ya? Y en esa relación entre subjetividad y poder o subjetividad y dispositivos, ¿ya?, yo creo que aparece la especificidad neoliberal de una manera que había sido, yo creo, un poco ya como, o sea, que ha estado un poco en la presencia de pensadores como Byung-Chul Han, pero en el caso de Byung-Chul Han, yo diría que lo hace como, más bien como pinceladas, ¿ya? Como ciertas pinceladas que son, digamos, que de repente sí poseen una especie de resonancia semántica interesante, ¿ya? Pero no tiene el aparato, esta caja de herramientas, este aparato interpretativo, esta genealogía con la que tú trabajas gracias a tu tremendo apoyo en Foucault, que permite ir como paso a paso, ya en ver cómo se dan estas relaciones entre subjetividad y dispositivos de poder, ¿no? Y qué es lo que es lo que tiene de particularmente hoy día de relevante el neoliberalismo. Entonces, un concepto que ahí aparece como clave en el libro, claramente es el concepto de capital humano. Es decir, el concepto de capital humano es, por un lado, un concepto que nace de la economía, ¿ya? Es decir, es la idea, digamos, de que así como la generación de capital está hecho de capital físico y capital humano, ¿ya? Tiene que ver con toda la tradición de la economía neoclásica, de la producción de valor, tiene que ver con la economía del desarrollo también, y con la educación, ¿ya?, y con la economía del conocimiento, pero capital humano tal como está planteado en términos de dispositivo y subjetivación es otra cosa, ¿no? Y es lo que aparece en el libro y que a mí me parece muy interesante. Y es básicamente esta idea que hoy día es muy clara, ¿ya?, que es la idea, digamos, de que uno se reconstruye a sí mismo a través de esta subjetivación, ¿ya?, como un gestionador de sí, ¿ya?, como un empresario de sí mismo. ¿Sí? Con esta idea, sobre todo, digamos, de la gestión del yo, de la gestión del self,
¿ya? De la cual se habla bastante hoy día, y que tiene distintas derivaciones. Tiene una primera derivación, o sea, y ahí tú lo planteas muy bien, yo creo, tiene una primera derivación en el campo de la salud, ¿ya? En el campo de la salud y en qué medida hoy día la salud, sobre todo a partir de dos grandes industrias, la industria farmacéutica y la industria médico-hospitalaria, ¿ya? Nos convierte a nosotros básicamente más que en aquellos que se acogen a un sistema de protección por vía de la salud, se convierten en clientes de acuerdo a nuestras propias autoexigencias en términos de salud. Desarrollamos una especie de reflexividad, para usar la palabra de Giddens, una especie de reflexividad sanitaria que tiene que ver, digamos, con el cuidado de sí, muy fuerte, que puede ser un cuidado de sí a partir de la hipermedicalización, o puede ser un cuidado de sí alternativo, incluso, ¿ya? Pero que lleva a entroncarse básicamente con una salud convertida en industria del otro lado, es decir, convertida en una economía de la salud que plantea una oferta que empalma con una forma de entender la salud como cuidado de sí mismo, ¿ya? Y ese cuidado de sí mismo tiene que ver con la idea de que uno es un capital humano. El cuidado de sí mismo va amarrado, ¿ya?, a una relación competitiva en que nos presentamos frente a otros, ¿ya?, con un tipo de rasgos que nos hacen empleables. Si tú utilizas un término que se utiliza mucho hoy día también, ¿no?, que es el término de la empleabilidad en ese sentido. Otro de los componentes que tiene que ver con la subjetivación de los dispositivos del poder neoliberal que tú mencionas, yo creo que es muy fuerte, es la psicologización, ¿no es cierto? Ese otro ámbito que creo que está ahí, y que tiene que también ese otro componente del cuidado de sí, y que la psicologización la psicologización no en los términos psicoanalíticos clásicos, por supuesto, sino la psicologización más bien en los términos de esta especie como de, yo diría como de cultivo de un yo también como capital humano, por una parte, por otro lado como una especie como de apelación a todo un repertorio disponible para convertirnos a nosotros en nosotros mismos. O sea, el cuidado de sí también tiene que ver con una especie como de hipóstasis de la identidad singular propia. Y que desde allí también se desarrolla toda una oferta, toda una industria, ¿ya? Por ejemplo, la industria de la autoayuda, la industria del crecimiento personal, ¿no es cierto? La industria de la nueva era, que empalma también nuevamente con estas especies como de tecnologías del yo, con esta especie de cuidado de sí, ¿ya?, en el cual nuevamente el eje capital humano, como el que articula el sistema económico con la subjetivación, resulta a mi juicio fundamental. Allí un par de alcances, yo no sé cómo voy de tiempo, ¿cuánto me queda? Casi nada. Pero puedes ir cerrando. Un minuto, ya, un minuto. De ahí un solo alcance, digamos. Yo no sé cuál es tu relación con Byung-Chul Han. Yo tengo, digamos, sentimientos cruzados. ¿Ya? Lo he criticado bastante, pero hay dos o tres ideas que me parecen interesantes. Y voy a reducirme solamente a dos. Una que está en el libro La expulsión de lo distinto, que es esta especie de autoexigencia de autenticidad. Ser auténtico en otros tiempos era considerado un valor casi de resistencia, ¿ya? Un valor, yo diría, que nos colocaba en ese exterior que hoy no existe, respecto del neoliberalismo. Byung-Chul Han plantea cómo la autenticidad se ha reciclado en una especie de idea de singularidad que me hace más valioso en un mercado competitivo, ¿ya? Es decir, esta especie como de ser yo mismo significa básicamente una especie como de prurito de distinción en un mercado que lo valora. Ese era como un punto. Y el otro punto tiene que ver con esta especie como de también de hipóstasis de la felicidad, ¿ya? En otro de los libros, cuyo nombre no me acuerdo, que tiene que ver con esta especie de aversión al dolor, básicamente. La sociedad paliativa, exacto, ¿ya? Como la felicidad, ¿ya? Que está de moda la felicidad, está muy de moda la felicidad,
pero cómo la felicidad se convierte en un insumo para aumentar la productividad. Es decir, una empresa va a tender más a contratar a gente feliz que a gente no feliz, ¿ya? Porque la felicidad es una especie como de plus para ser proactivo productivamente, ¿ya? Entonces, son esos dos elementos de Byung-Chul Han que quería cruzarlos con esta idea, digamos, de dispositivos de la subjetividad que empalman muy bien con los dispositivos del poder y del sistema. Hasta ahí llego. Muchas gracias, Martín. Vamos a tener después tiempo para poder ir reflotando, obviamente, los comentarios y las interpelaciones al autor. Muy interesante. Académico de la Facultad de Artes y Filosofías y Humanidades de la Universidad de Chile. Filósofo, ensayista, traductor y crítico. Actualmente es director del doctorado en Filosofía, Mención Estética y Teoría del Arte de la Universidad de Chile. Integra el grupo de estudios de filosofía Fondesit, la cátedra UNESCO. Ya no. Hay que hacer una actualización ahí urgente. De la cátedra UNESCO de filosofía. Bueno, ¿podrías tú también actualizar? No voy a actualizar ninguna cosa. Gracias por la presentación. Le agradezco mucho a Rodrigo la invitación a participar en esta presentación. Querido amigo Rodrigo Castro. Exalumno en la Católica en aquellos tiempos. No, en la Chile, sí, pues, claro. ¿Por qué dije la Católica? Una cierta tendencia. No, la otra también. Bueno, voy a leer una cosa, no te voy a hacer ni una pregunta. Simplemente voy a limitar a comentar algunas cosas que me parecieron súper interesantes del libro. Así que bien, lo primero que creo necesario decir es que este es un libro que vale la pena leer. Eso de vale la pena es muy feo, pero sí es una expresión que nosotros usamos. Dispositivos neoliberales y resistencia es una obra precisa, notable, ambiciosa y lo es de varios modos. Por una parte, supone y expone una lectura comprensiva y particularmente inteligente del pensamiento de Foucault. Sin embargo, y esto se declara explícitamente, no pretende ser un estudio monográfico, uno más que se sumara a la extensa literatura de ese corte, que por cierto sigue creciendo. Aunque la verdad es mucho lo que se puede aprender de ese pensamiento leyendo ese libro, y yo he aprendido mucho, debo confesarlo. Haciendo pie en la obra de Foucault hasta el punto en que la muerte de éste interrumpió su curso, y reconociendo con toda precisión las diversas fases que la constituyen, Rodrigo Castro Orellana busca prolongar sus líneas de fuerza para ocuparse de un objeto, si así pudiera llamárselo, que en esa obra quedó avistado en sus tendencias y rasgos generales. Ese objeto es el neoliberalismo y apenas queda nombrado, se entiende mi reserva, si así pudiera llamárselo, decía, porque descreo que se lo pueda considerar sin más un objeto, o a lo menos asumo que se requieren ciertos avisos, ciertas prevenciones y distinciones indispensables para abordar su análisis con perspectivas de logro. Y es que a propósito del neoliberalismo parece quedar anulada la posibilidad de la vieja operación que los griegos llamaron Horizon, de limitar, definir. Lo global, la globalidad del neoliberalismo tiene el aspecto de exceder todas las funciones de circunscripción a su propósito, al tiempo que las contiene y las anticipa. Estaba diciendo Martín también. Este es sin duda un problema mayor al que se enfrenta Castro porque exige estrategias y estilos distintos de aquellos que la tradición filosófica allega y que tienen su fuerte en la categorialidad, la legalidad trascendental y el enunciado que fija la naturaleza, carácter o esencia, como quiera que se la llame, de una cosa, situación o proceso, afianzándola como objeto de conocimiento, análisis y crítica. Es cierto que se podría alegar que la dificultad de la delimitación se debe a que vivimos bajo las condiciones que impone aquello que se trataría de delimitar y que suele ser difícil reconocer los límites de aquello que nos circunda. En este sentido, lo evasivo del neoliberalismo respecto de encuestas y explicaciones que puedan situarlo inequívocamente tendría que ver con que es el ambiente dentro del cual nos hallamos, medramos y descaecemos. Sin embargo, esa misma condición ambiental no es sin un efecto de los múltiples modos en que opera y prospera, uno de cuyos productos maestros es la anuencia a esa misma condición, anuencia que prestan los mismos sujetos que se allanan, que nos allanamos a lo que en virtud de ella se nos dispone para uso, goce o miseria. Ese es el efecto de naturalización, que en verdad no tiene nada de nuevo, salvo para quien lo padece y lo confirma.
solo que esta es una naturalización particularmente radical, porque las criaturas que prosperan o se hunden en el contexto han sido producidas como sujetos a la medida por las fuerzas que imperan en este. Es uno de los puntos que menciona Rodrigo. Entonces, se trata de adoptar una perspectiva o visión radiográficas y también una epidermis que sea alérgica a ese efecto. En el entendido de Castro, Foucault contribuye sustantivamente al propósito de, cito, realizar una ontología del presente como genealogía de los dispositivos modernos y contemporáneos de poder, terminé ahí la cita y vuelvo a citar, a fin de establecer una historicidad de los dispositivos neoliberales. Y esto importa. En todo efecto de naturalidad es preciso evidenciar su génesis, que suele ser ardua, violenta y cruenta, y que lo sigue siendo en su decurso. Y este es un propósito principal y ambicioso de lo que el libro nos ofrece. El otro propósito ambicioso se formula también tempranamente en el libro. Leo, su objetivo principal es abrir un horizonte político como consecuencia de este cambio en la forma de mirar el fenómeno neoliberal. Hasta ahí la cita. Es decir, a consecuencia de entender que el neoliberalismo es un conjunto más o menos heterogéneo de poderes y dispositivos que modelan la subjetividad, en un aspecto específico. El objetivo político se complementa o se precisa anunciando que, vuelvo a citar, todo el proyecto se inscribe en una búsqueda de claves conceptuales y prácticas que posibiliten poner fin al ordenamiento neoliberal de nuestras sociedades. Hasta ahí la cita. Imagino que el lector, llegado a esta página 38 del libro y avisado de las intenciones del autor, querrá prestar rigurosa atención a lo que sigue en el entendido de que el referido objetivo político no solamente apunta a claves teóricas, sino también prácticas. Al cabo de la lectura querrá también hacer su balance. Por lo pronto, la estructura misma del libro es fiel a lo que aquí se declara. Organizada en dos grandes partes de extensión similar y divididas cada una en 4 capítulos, además de la introducción, a lo que se suma un epílogo especialmente sagaz de José Luis Villacañas, que estuvo hace poco acá, la obra reparte su tema en gobiernos y resistencias. La primera parte, luego de una presentación general de la gubernamentalidad neoliberal, da cuenta de 3 ejes fundamentales en que ella se despliega. El gobierno del espacio, no sé por qué puso una letra que no le corresponde, la medicalización de la sociedad y la psicologización de la vida. Desde luego se reconocen las orientaciones Foucaultianas sustentadas por las investigaciones del filósofo historiador y los trabajos en que ellas fueron rendidas paulatinamente. Pero no se trata simplemente de una aplicación de pautas, sino de una interrogación de ellas mismas, confrontadas a una evolución del fenómeno neoliberal que excede a las cotas en que esas pautas fueron originalmente formuladas. Es aquí donde mejor puede reconocerse la prolongación de líneas de fuerza de que hablaba al principio. En su conjunto, la exposición de estos 3 ejes ofrece lo que Villacañas llama muy bien una fenomenología del neoliberalismo, en la medida en que se busca identificar los momentos capitales de las estrategias de poder del neoliberalismo, por medio de una genealogía de sus dispositivos. No me tuve que hacer una pregunta. ¿Quién nombra esta palabra dispositivo? Bueno, el concepto, por cierto, es de Foucault. Y me fui a buscar una entrevista, la entrevista de 1977, donde él habla de un conjunto heterogéneo y hasta cierto punto heteróclito de discursos, instituciones, medidas y procedimientos legales y administrativos, organizaciones y distribuciones del espacio social, enunciados, y todo ello con una función estratégica. Este es el punto en que confina lo heteróclito y prolifera lo heterogéneo, una función relativa a relaciones de fuerza y a la administración de las mismas. Siguiendo esta línea, Rodrigo Castro es especialmente riguroso en el discernimiento de los dispositivos neoliberales en la primera parte de su libro. Y es posible que la descripción que hace Foucault de la noción en la entrevista a la que me refería encuentre su convalidación hiperbólica con el neoliberalismo. El desarrollo que ofrece Castro a ese propósito la documenta en abundancia. Pero no me voy a detener en eso, sino que reservaré una observación general al respecto para más adelante. La segunda parte, Resistencia, se abre con un capítulo cuya llamada no debe dejar lugar a dudas. Resistir sin una fuera. Es decir, resistir, vamos a decir, por simplificar, un estado de cosas, aunque sabemos que es algo mucho más complejo que eso, que un estado de cosas, porque entre las cosas estamos nosotras y nosotros mismos. Resistir sin el auxilio de la idea, ideal, utopía o coartada de una exterioridad radical, unidad plena y o primigenia, aun si esta es una unidad vacía. En consecuencia, es un resistir en la orfandad de mitos, metafísicas o principios trascendentales en un contexto definido por el antagonismo, pero a la vez por la tendencia a la obliteración de los antagonismos en virtud de la captura de las relaciones sociales por un plexo de mecanismos de saturación,
al que llamamos más sintéticamente mercado. La pregunta, ¿qué es resistir sin una fuera?, revierte por eso necesariamente en una pregunta por aquello en que en los sujetos resta como insaturable, una exterioridad interior, podría decirse, en la medida en que la saturación hegemónica, por exhaustiva e inclusiva que pueda ser, se produce constantemente a través de exclusiones. No tengo que detallarlas porque las sabemos de sobra, aunque una enumeración no saldría de sobra, justamente, para que no perdamos de vista la violencia que está en la base dinámica del neoliberalismo. El capítulo que menciona propone una confrontación entre los planteamientos de Foucault y Laclau, que estimo muy instructiva y que dejo aquí meramente indicada. Hay por último dos asuntos que me interesa tocar. Resulta especialmente subjetivo, pero no puedo saltarme tantas cosas, pero resulta especialmente subjetivo el modelo de María Müller, que Rodrigo comenta en su penúltimo capítulo, Resistencia y Vitalismo, que ese capítulo busca el arcanum del pensamiento de Foucault y cree encontrarlo en la concepción de la materialidad de la vida inspirada en el maestro de Foucault, Georges Canguilhem, pero no desarrollada en la obra del primero, o sea, de Foucault. El modelo de Müller se refiere a los dispositivos biopolíticos, no como determinaciones o coerciones que se ejercen externamente sobre la vida, sino como unos que, cito, mimetizan la dinámica propia de la vida y se inscriben dentro de los procesos vitales. Es una cita, porque la cita de Rodrigo está citando a María Müller. Me parece que esta idea de mimetización viene a completar compendiosamente los análisis de los dispositivos neoliberales de la primera parte. Por una parte, da cuenta de la extraordinaria plasticidad de esos dispositivos, que no responden a un patrón único, ni operan de una misma manera, sino que incluso pueden hacerlo contradictoriamente. No es un parasitismo, desde luego, sino algo así como un análogo de la vida. La imagen que se me ocurre es la de esos organismos alienígenas, si es que son tales organismos, que infiltran a aquellos otros que son vivientes de acuerdo a nuestra manera de entender y experimentar la vida, e invaden y copian su estructura celular, la incorporan del todo al organismo alienígena y conservan la memoria de toda vida que hayan mimetizado. Pienso en una película que cuenta entre mis favoritas, que es The Thing from Another World, sea en su primera versión de 1951, en la magnífica de John Carpenter de 1982, o en otra más reciente, muy buena también, de Matthias Van Heiningen Jr., de ese de 2011. Me remonto también, lo confieso, a Platón y a la explicación que da de las operaciones de la retórica en su Gorgias, que conversamos, como una rutina que consiste en algo así como la investición, hipodiomai en griego, como una mano que se desliza en un guante y asume la forma de ese. No es que el guante asume la forma de la mano, sino que al revés. El hipodiomai de que habla el libro de Rodrigo no es, por supuesto, el del títere, ni es solo parasitario, sino que ocurre en otro nivel, celular, decía, genético, lo que se quiera. Tal vez lo más elocuente que se haya dicho al respecto se lo debemos a Margaret Thatcher, precisamente en ese momento iniciales, de una entrevista que dio a Ronald Butt en 1981. El apellido de Butt es muy bueno, ¿no? La cita es esta: no es que yo me limite a poner en marcha políticas económicas, es el medio, perdón, no es que me limite a poner en marcha política económica, es que realmente me propongo cambiar el enfoque, y cambiar la economía es el medio para cambiar ese enfoque. Si usted cambia el enfoque, usted va al corazón y al alma de la nación. La economía es el método, el objetivo es cambiar el corazón y el alma. De esa genética estamos hablando. Thatcher, en traducción: queremos producir del alma a la gente, pero no por disciplinamiento coercitivo, sino mediante una mutación del deseo por la vía de compensación. Una compensación que no tiene un referente explícito de lo compensado, porque esto último lo inhibe mediante la administración del deseo en el escenario general del mercado y del consumo. La producción de un tipo de subjetividad sería lo decisivo de los dispositivos neoliberales, de las tecnologías del yo que despliega el neoliberalismo. A su vez, la clave de esos dispositivos, de esas tecnologías, consistiría en producir una subjetividad libre, y es esta libertad lo que definiría el tipo de subjetividad en cuestión. ¿Qué libertad sería esa? Es la libertad de la autogestión del sujeto y también de la permisividad que administra los dispositivos. El sujeto se autogestiona. Cito: estamos ante una unificación sin precedente de las formas plurales de subjetividad a través de una expansión de la figura de empresa, afirma Rodrigo Castro. Tendría sentido, se me ocurre que tendría sentido, creo, recordar en este punto el concepto hobbesiano de endeavor, que esos pequeños inicios del movimiento o conatos que son constitutivos y determinantes de la vida, de apetitos y aversiones. Endeavor es un esfuerzo y también es empresa.
En el universo hobbesiano, podría decirse, resuelto en la mecánica de las pasiones, el sujeto es sin más su endeavor, es empresa de sí mismo. Este carácter empresarial de la subjetividad, que en el universo al que hacía referencia implicaba riesgos productivos, el universo de Hobbes, la guerra de todos contra todos, no ya como ficción hipotética, sino como competencia efectiva, en este otro que habitamos es inseparable de la seguridad. Sostiene Rodrigo Castro, cito, el neoliberalismo trata de producir, organizar y administrar la libertad, lo cual significa, en otros términos, que pretende asegurar la libertad, controlarla y conservarla. De esta manera irrumpe en el seno del neoliberalismo un dispositivo de libertad-seguridad que determina una antinomia de producción-destrucción de la libertad, la cual la reduce a una función autoaseguradora. Eso me parece súper preciso. Se podría alegar que la libertad requiere seguridad para ser ejercida. Bien, sin duda, se querrá replicar. Pero también se puede alegar que la libertad como tal es riesgo y que lo es positivamente. En este orden neoliberal, el ejercicio de la libertad exige irrestrictamente un contexto de seguridad, cuyo carácter imperioso se acredita e intensifica a través del incremento de la percepción de inseguridad como pasión latente y omnipresente, miedo y hasta angustia basal, de modo que el requerimiento de seguridad revierte sobre la libertad, individualizándola y limitándola drásticamente y ajustándola a los requerimientos de la determinación económica de la existencia. Los dispositivos neoliberales que producen este tipo de subjetividad, esto es algo en lo cual insiste Castro, son altamente diversos y diversificados. Lo son conforme a la dinámica mercantil, a la que, sin prejuicio de su heterogeneidad, o más bien a causa de ella misma, se remiten como a su forma general. Voy terminando. ¿Cómo resistir sin una fuera? Cabría reiterar. Castro indaga, decía, señas en el pensamiento de Foucault de lo que permita avisorar y deseablemente explicar la posibilidad y la potencia de resistencia. Si poder y libertad mantienen una relación recíproca, esto es Foucaultiano, es preciso dar cuenta de una diferencia entre ambos que estribaría en una creatividad y una apertura a la contingencia, precisamente lo que se llamaría zona de riesgo, riesgo de yo, vida y cuerpo, es decir, experiencia. Me detengo aquí. No quiero abusar de este tiempo que estamos compartiendo. En un libro de gran riqueza hay plétora de cosas sobre las cuales incidir y discutir, y es inevitable, al menos para mí, me disculpo con Rodrigo, incurrir en cortedad. Me habría gustado hablar de más asuntos, por maña personal, por ejemplo, del escepticismo, a propósito del vínculo entre Foucault y Otto Marquardt. Escepticismo, cinismo y epicureísmo son legados que, por supuesto, atesoro. Pero lo dejo y ya solo presto atención. El lector de la página 38 regresa en este punto y lee, página 236, una ética para un lento colapso, que sería el lento colapso del neoliberalismo. Título este del último capítulo y aquel otro, ese de una ética para un lento colapso, de su último acápite. Solo cabe desear, por supuesto, que el colapso del neoliberalismo no se demore demasiado y ocurra antes del colapso de todos los demás. Lee, este lector de la página 38, que aquí vuelve. Hay que destruir en uno mismo lo que más profundamente da miedo, dice Rodrigo. Los límites del neoliberalismo que sin lugar a dudas se ha llegado a confundir con nuestro propio ser. De tal manera que es necesario asumir la propia subjetividad como un espacio de lucha política, ya que ahí se gesta y reproduce el poder. Cierro de cita. Entiendo, me dice este lector, el objetivo político de este libro es una ética, una nueva fenomenología del neoliberalismo y una nueva ética, titula Villacañas a su epílogo. Una ética política. Finalmente lo que dije y reitero, es un libro que vale la pena leer. Gracias, Rodrigo. Gracias, Pablo. Muchas gracias le damos a Pablo y a Zoom. Presentamos ahora al convocado aquí central, Rodrigo Castro Orellana, al interpelado, hay que decirlo. Santiago de Chile, 1972. Es profesor titular de filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. Su investigación ha estado centrada en el estudio de la filosofía contemporánea, con especial atención en la obra de Michel Foucault. A partir del pensamiento del filósofo francés, ha elaborado una crítica de las tecnologías de gobierno neoliberales que pretende superar las limitaciones de las categorías de hegemonía y
poshegemonía. Es autor de los libros Foucault y el cuidado de la libertad, Ética para un rostro de arena, por LOM 2018, y editor, entre otros libros, de Poshegemonía, el final de un paradigma de la filosofía política en América Latina, Biblioteca Nueva del 2015. Es también autor de Foucault y la historia de la filosofía, por Dado Ediciones 2018, junto en este caso a José Luis Villacañas. Y por último, también autor de Para una crítica del neoliberalismo, Foucault y el nacimiento de la biopolítica, por Lengua de Trapo 2021, en este caso junto a Emanuel Chamorro. Es fundador y director ejecutivo de la Red Iberoamericana Foucault. Estimado Rodrigo, adelante. Tú tienes allá. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Quiero partir, evidentemente, como os podréis imaginar, por expresar mis agradecimientos, en primer lugar a Magdalena Becerra por estar realizando esta tarea de moderar esta sesión, y luego obviamente a Carolina, a Martín, a Pablo, por sus tan gentiles y extraordinarios comentarios y preguntas. Para mí es particularmente emotivo que estéis vosotros aquí, porque se conectan de alguna manera diversos momentos de mi biografía, ¿no? De mi historia en Chile y en España. Para mí es particularmente una satisfacción estar con dos de lo que han sido mis referentes intelectuales fundamentales a lo largo de mi vida, y con Carolina, pues bueno, nos une una larga amistad que conecta con un nombre, ¿no? Un nombre que ha aparecido aquí como una sombra, ¿no? Villacañas, ¿no? Bueno, agradecer también al Centro Cultural La Moneda por este espacio que nos brinda, a Editorial Herder, evidentemente. Especialmente quiero agradecer a Luis Enríquez, quien ha sido un actor fundamental para la organización de este lanzamiento del libro, a Liberalia y a la librería Prosa y Política, que está hoy con los libros aquí en este espacio. Evidentemente a todos y todas las presentes por estar aquí. Veo muchos amigos, amigas, a cuales les agradezco su presencia, a Leighton Fields, ¿no? Que está grabando esta sesión, gracias a la gentileza también de Adán Salinas. Quisiera, antes de referirme a los comentarios que han hecho Carolina, Martín y Pablo, quisiera comenzar por una reflexión general que tiene que ver con una cuestión muy de fondo de este libro, ¿no? Habréis escuchado seguramente muchas veces que la actividad de la escritura es una actividad solitaria, individual, que requiere de alguna manera de un cierto solipsismo, ¿no? Un cierto trabajo solitario, ¿no? Desde ese punto de vista uno podría pensar que el momento del lanzamiento del libro, justamente este momento colectivo, es algo así como el abandono, por fin, ¿no? De ese espacio solitario en el cual el autor ha estado trabajando durante mucho tiempo para escribir un libro, en este caso este libro que hoy presentamos. Sin embargo, quisiera aquí recordar, ya que Michel Foucault evidentemente es un autor muy importante en este libro, quisiera recordar la incomodidad que a Michel Foucault le producía la figura de autor, ¿no? Hay un célebre texto de Foucault que se titula ¿Qué es un autor?, donde Foucault de alguna manera problematizaba esa función y todas las implicancias que tenía, ¿no? Porque finalmente, si bien es el momento del lanzamiento colectivo del libro, no deja de ser un momento también de reivindicación del individuo autor, ¿no? Entonces yo un poco a contracorriente de eso, que es inevitable evidentemente porque un libro tiene una firma,
Quisiera comenzar hoy reivindicando algo que creo que está muy vinculado a este libro y que es un nosotros, ¿no? Creo que ese nosotros está involucrado en la escritura en general y en este libro en particular, ¿no? Este libro, de hecho, como bien lo han observado ya en los comentarios, no es una monografía sobre Michel Foucault, no es un estudio sobre Michel Foucault. Sin embargo, es un texto Foucaultiano. Es un texto Foucaultiano en el sentido de que hace suya, de alguna manera, una metodología, una forma de trabajo que creo que nos ha legado un filósofo como Michel Foucault y que en algún momento él caracterizó, definió como una ontología del presente, es decir, una filosofía que diagnostica lo que está sucediendo, lo que está pasando en un momento del presente. Pero Foucault también decía que esa ontología del presente es una ontología histórica de nosotros mismos, ¿no? Y es interesante detenerse a pensar en eso, ¿no? ¿Qué es ese nosotros mismos, ¿no? Pues nosotros los que experimentamos, los que vivimos un mismo momento histórico, los que vivimos una contemporaneidad. Somos contemporáneos. Nos está tocando vivir un mismo momento de la historia y en ese sentido existe un nosotros. Pues ese nosotros está presente en este libro de diversas maneras. En primer lugar, porque hay un nosotros que lo ha hecho posible, ¿no? Este libro habría sido totalmente no habría sido posible sin contar con un espacio de trabajo intelectual como el que he tenido la posibilidad de disfrutar. Volvemos al nombre, ¿no? Bajo el liderazgo y el trabajo intelectual de José Luis Villacañas, esto no habría sido posible. Ahí ha habido un espacio de pensamiento, de debate, de discusión, del cual es fruto este libro. Evidentemente tampoco habría sido posible este libro sin el diálogo que he tenido a lo largo de muchos años con diversos estudiantes de un lado y del otro del Atlántico, ¿no? Eso también ha sido decisivo para este libro. Pero también hay un nosotros que se corresponde con los múltiples diálogos que este libro está estableciendo, está realizando de alguna manera con autores y autoras del pensamiento contemporáneo, ¿no? Esto también quiero subrayarlo, ¿no? Es decir, con diversos pensadores y pensadoras que están en esta empresa de intentar pues, comprender la contemporaneidad, comprender nuestro presente, un presente que yo efectivamente describo en el libro a partir de este concepto, un concepto que tiene elementos problemáticos, luego me voy a referir a eso en detalle, que es el concepto de neoliberalismo, ¿no? Si pudiese decir muy rápidamente una cuestión central del libro, diría que el libro pretende, justamente desde ese punto de vista, del ofrecer un diagnóstico acerca de nuestra contemporaneidad, pues pretende ofrecer una metodología, creo, una metodología alternativa para mirar el fenómeno del neoliberalismo, ¿no? Lo he dicho en más de alguna ocasión, en otros contextos. No se trata en el libro de ofrecer algo así como el diagnóstico de lo que verdaderamente es el neoliberalismo o el diagnóstico de lo que verdaderamente caracteriza como cuestión principal y central nuestro presente. Más bien se trata, ¿no?, de ensayar una mirada diferente, ¿no? Y aquí es muy importante el diálogo con la tradición contemporánea de análisis de la cuestión del neoliberalismo, que como todo buen diálogo intelectual es un diálogo en cierta medida a la contra, ¿no? Aquí, por ejemplo, es muy importante la relación que tiene mi libro con el trabajo de dos filósofos franceses que seguramente conoceréis muy bien, ¿no?, que son Christian Laval y Pierre Dardot, ¿no?, que han estado trabajando en un análisis del neoliberalismo hace ya bastantes años, ¿no?, y que de hecho pues acaba de alguna manera de coronarse ese trabajo
con un libro que ha publicado Pierre Dardot, que se titula La memoria del futuro, y que es un estudio específico, ¿no?, del neoliberalismo en Chile, ¿no?, del proceso del estallido social y del proceso de la nueva constitución, ¿no? Pues bueno, mi libro está en un diálogo directo con el trabajo de Laval y Dardot, en cierto sentido digo a la contra, porque ensaya una metodología de análisis diferente del neoliberalismo, ¿no? Mientras Laval y Dardot tratan de alguna manera de observar el neoliberalismo como una razón mundo, ¿no?, es decir, como un sistema global, como una especie de paradigma, donde habría una forma de dominación perfectamente coherente en todas sus piezas, pues yo de alguna manera he apostado, ¿no?, por ponerme otros lentes, ¿no?, para mirar el fenómeno y ensayar una mirada a partir de un concepto muy importante en el pensamiento de Michel Foucault, que es el concepto de dispositivos. Es decir, entender que realmente no existe algo así como el neoliberalismo, ¿no? Foucault lo decía a propósito del poder, ¿no? Tanto que se ha hablado de la cuestión del poder en Foucault, pues Foucault en un momento dijo el poder no existe, ¿no? Yo uso la expresión el poder, decía, como una especie de abreviatura para simplificar un poco el problema, pero en realidad lo que hay son diversos mecanismos, diversas lógicas de poder. Pues ese modelo yo lo he desplazado a la cuestión del neoliberalismo y por lo tanto lo que estoy estudiando en el fondo en el libro son diversos poderes neoliberales. Me alejo entonces de la idea de paradigma o razón única. Y me parece importante ensayar esta mirada por los rendimientos que genera, ¿no? Porque veo que sí que derivan de esta otra forma de mirar algunos rendimientos interesantes, ¿no? Se permite, por ejemplo, comprender una cierta pluralidad del fenómeno del neoliberalismo, una heterogeneidad, incluso diría la contradicción, es decir, de que haya lógicas de poder neoliberales que aunque tengan algunos elementos en común, que son los que creo que permiten denominarlas justamente como neoliberales, pareciera ser también que son de alguna manera antagónicas o contradictorias entre sí, ¿no? También este concepto de dispositivos, en plural, de dispositivos neoliberales, permite tomar distancia de un concepto que me parece problemático para pensar el neoliberalismo, que es el concepto de crisis, ¿no?, que es la idea de que hay algo así como una crisis global, ¿no?, y de que el neoliberalismo, ya sea entendido como fase última del capitalismo, puede derrumbarse como se derrumbó el muro de Berlín, digamos, ¿no? Es decir, aceleradamente, de manera abrupta, ¿no? Ahí tiene que ver la cuestión del colapso que apareció en los comentarios, ¿no?, de lo que yo llamo el lento colapso, ¿no? Porque precisamente cuando uno observa que el neoliberalismo tiene esta complejidad de poderes diversos operando para producir la subjetividad, puede advertir, ¿no?, que el neoliberalismo no puede colapsar de manera acelerada porque no descansa como sistema global, ¿no? No descansa en uno, dos o tres principios, como fue el caso, ¿no?, de el bloque soviético, ¿no?, previo a la caída del muro de Berlín, ¿no?, que es lo que explica. En ese sentido, pues el concepto de dispositivos desde el punto de vista metodológico también me pareció interesante porque para Foucault implica necesariamente asumir que donde hay un espacio de poder, ¿no?, hay siempre un espacio de resistencia. Es cierto que nombrar la existencia de la resistencia desde un punto de vista político es un cierto minimalismo, ¿no?, pero es un minimalismo importante, ¿no? Cuando tenemos ciertos análisis que están operando en la filosofía contemporánea, Chulhan sería un ejemplo, Agamben sería otro, en otra formulación muy distinta, que de alguna manera nos están prácticamente dirigiendo en la dirección de la vida contemplativa, del cultivo del jardín y cosas por el estilo, ¿no? Decir que hay resistencia, constatar que hay resistencia es algo importante, aunque, insisto, es un minimalismo porque es el punto a partir del cual se requiere, de alguna manera, de una praxis política, ¿no? Se requiere trabajar a partir
de la constatación de la resistencia. Mi libro también es una... quería decir también esto antes de entrar a los comentarios que me han formulado. Ofrece una mirada global, ¿no? Es decir, intenta pensar la cuestión del neoliberalismo como un fenómeno determinante del mundo occidental, ¿no? Indudablemente. Pero también tiene un contexto local, ¿no? Que no quisiera que quedara invisibilizado, aunque no está expuesto explícitamente en el libro. Creo que esta metodología de análisis desde los dispositivos, esta manera de mirar al neoliberalismo, ofrece o puede ofrecer una respuesta a por qué el neoliberalismo no ha nacido en Chile, ni tampoco ha muerto, ni morirá en Chile, ¿no? Todas estas dimensiones. No ha nacido en Chile porque la genealogía que hay que construir sobre el neoliberalismo es, creo, infinitamente más compleja que el relato, que bueno, ya sabéis que es un poco tópico, de que el neoliberalismo comenzó en Chile con la llegada de los Chicago Boys, los discípulos de Friedman, ¿no? Ese es un hito importante, evidentemente es un hito relevante para la historia de nuestro país, pero el neoliberalismo como tal tiene otros antecedentes, ¿no? Martín hacía referencia a la importancia del ordoliberalismo alemán, que es algo que de hecho Foucault también estudió en el curso Nacimiento de la Biopolítica, pero yo incluso en mi libro voy más allá de eso, ¿no? Yo tengo una relación en el libro de uso de Foucault, pero también de tensionamiento en muchos puntos con respecto a lo que ofrece de alguna manera el pensamiento de Foucault y también a los límites que tiene un pensamiento que, como bien decía Martín, pues es un pensamiento sobre el neoliberalismo de finales de los 70, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, desde el punto de vista histórico del neoliberalismo, me parece importante ir más atrás, ¿no? Ir más atrás en el sentido de, nuevamente, tener presente lo que implica el concepto de dispositivo, ¿no? No hay un dispositivo, hay múltiples dispositivos. Los dispositivos, siempre dice Foucault, son complementarios, es decir, vienen de alguna manera a resolver los déficits anteriores de un dispositivo en cuanto a la captura estratégica o la coacción de la subjetividad, ¿no? De tal manera que todo dispositivo tiene una historicidad, ¿no? Y esto es relevante porque significa que los dispositivos neoliberales tienen una cierta historia material que finalmente los inserta en la modernidad. En ese sentido, el neoliberalismo no deja de ser un producto de la modernidad, ¿no? Y el análisis que yo hago en la primera parte del libro sobre los dispositivos tiene ese marco temporal, ¿no? Es un marco temporal donde en todos los casos estoy de alguna manera intentando ofrecer una genealogía que nos sitúa en el siglo XVIII, nos sitúa en el siglo XIX, ¿no? Pero también, junto con esto, como decía, el libro puede servir para asumir que tampoco el neoliberalismo morirá en Chile o ha muerto en Chile, porque el libro ofrece una mirada de la cuestión del neoliberalismo, yo diría, para utilizar una expresión de la filósofa argentina Verónica Gago, una mirada del neoliberalismo desde abajo, no una mirada vertical ni global del neoliberalismo, sino una mirada desde abajo, es decir, desde lo territorial, como me decía hace un momento atrás Carolina, ¿no? Y esa mirada territorial, esa mirada de cómo el neoliberalismo se instala en nuestras vidas cotidianas, pues nos permite evidentemente observar, ¿no?, el aspecto clave que representa la producción de subjetividad para entender, ¿no?, el consentimiento frente al neoliberalismo, ¿no? Y sobre todo, algo que es más complejo todavía, cómo puede coexistir, ¿no?, el malestar, el descontento, ¿no?, con cierto goce neoliberal, ¿no? ¿Cómo se puede dar esa articulación? Bueno, paso a comentar solamente algunos puntos de lo que han señalado Carolina, Martín y Pablo. Me ha planteado muchas cuestiones muy interesantes
que en el fondo casi me invitan a escribir otro libro en realidad, ¿no? La cuestión de la sociedad civil, la cuestión de la fuera de la metrópoli. Sí, bueno, ciertamente creo que esa quizás sería la mejor respuesta que podría dar. En mi libro no hay ningún afán totalizador en la mirada, ¿no? Es simplemente una opción metodológica por, vamos a ver qué pasa si analizamos el neoliberalismo en estos términos, ¿no? Evidentemente habría otras estrategias, ¿no? Y ha habido otras estrategias para estudiar el neoliberalismo desde la centralidad de la sociedad civil o desde la cuestión de la exterioridad con respecto a la metrópoli, ¿no? Aunque sobre esto segundo sí me atrevería a decir que mi apuesta, Carolina, es desde el punto de vista de la identificación de los dispositivos neoliberales por asumir de alguna manera que el neoliberalismo tiene una territorialización espacial, ¿no? Que el neoliberalismo construye de alguna manera atmósferas en las cuales vivimos y que determinan el modo, ¿no? En que nos construimos a nosotros mismos, las elecciones que tomamos, las formas en que diseñamos nuestra vida, y que en tal sentido, aunque no tenga ya que ver con la metrópoli, no reconozco una exterioridad o una fuera con respecto a estos dispositivos. Luego me mencionaste también, Carolina, y me pareció muy importante la cuestión del intelectual y la cuestión de la universidad. Sí, uno podría decir que este es un libro universitario, en cierto sentido, ¿no? Porque viene de alguien que está en la universidad, pero que al mismo tiempo pretende, aunque no sea un tema específico del libro, pretende mostrar un cierto programa intelectual, ¿no? El libro tiene una cierta aspiración a mostrar una metodología y la posibilidad del desarrollo de estudios afines a este libro que se inscriban en el marco del análisis de otros dispositivos neoliberales. En el libro yo fundamentalmente me focalizo en tres. Y en ese sentido sí es un gesto evidentemente a la contra de la colonización neoliberal del espacio universitario, ¿no? Antes Martín decía que esto de la vida universitaria, ¿no? De liberarse de las publicaciones, de las revistas indexadas y todas estas formas, ¿no? que condicionan y determinan el espacio universitario, pues de alguna manera este libro es en ese sentido un cierto acto a la contra de todo eso, ¿no? Porque algunos de los textos de los capítulos del libro en algún momento fueron papers, ¿no? De revistas, no creo que Q1, ¿eh? Porque esto es complicado, pero un Q3 o algo así, ¿no? Estas revistas altamente indexadas. Claro, y tiene que ver el libro, la génesis del libro tiene que ver con un momento en el cual yo reviso lo que he hecho, algunos artículos que yo he hecho, me doy cuenta que tengo un libro. Realmente tengo un libro, pero que no lo he escrito porque las condiciones de producción de conocimiento dentro de la universidad me lo han impedido, ¿no? Y me doy cuenta además de otra cosa que es mucho más importante, que se piensa de otra manera cuando se escribe un paper. Es una forma de pensar distinta, ¿no? Es una forma de pensar, diría yo, incluso subordinada, ¿no? Sometida a ciertos parámetros. En cambio, el objeto libro implica pensar de otra manera. Pensar, diría Foucault, en un cierto ejercicio de práctica de la libertad, ¿no? Y desde ese punto de vista me parece importante que sigamos haciendo un gesto entre nosotros, ¿no? De reivindicación del libro, ¿no? El libro sigue teniendo, creo yo, un valor desde el punto de vista de la forma del pensamiento que permite expresar, ¿no? Y luego, sobre el rol del intelectual y la cuestión de la historia de los conceptos. Sí, el libro finaliza, bueno, esto es un spoiler, pero yo creo que no perjudica mucho la lectura del libro. El libro finaliza con una cierta reivindicación del trabajo intelectual en estos tiempos de lento colapso del neoliberalismo. Por eso es que
recordaba Pablo, es una ética de alguna manera, ¿no? Y hago una referencia, hago un guiño final a Deleuze, a Gilles Deleuze, ¿no? Y a esta célebre distinción que hacía Deleuze, ¿no?, entre los intelectuales sedentarios y los intelectuales nómades. Ya sabéis que Deleuze tenía simpatías por los segundos, ¿no? Pues yo creo que seguimos ahí, ¿no? Sigue habiendo una intelectualidad sedentaria y una intelectualidad nómade, ¿no? Pero Deleuze y Guattari en Mil Mesetas hablan de otra figura, de una tercera figura, que me parece muy interesante rescatar, que es la figura del herrero, es decir, del intelectual que trabaja como un herrero, una especie de metalúrgico, ¿no?, que hace herramientas, ¿no?, tiene ese trabajo paciente de taller, ¿no? Y yo asocio a esa imagen el trabajo con los conceptos, ¿no? Los conceptos son herramientas para pensar algo, no son más que eso, ¿no? Dispositivo es un concepto, no es que el dispositivo está ahí afuera como un objeto, ¿ah? El concepto es una herramienta para pensar algo, ¿no? Pero todos los conceptos, y esto me parece una idea muy importante, todos los conceptos son defectivos. No hay plenitud lógica en los conceptos. Por eso es que en la historia de la filosofía, por ejemplo, que es una historia evidentemente de conceptos, la metáfora es tan relevante, es tan importante para los filósofos, ¿no? De esto habla, bien sabes, ¿no?, Blumenberg, ¿no? ¿Por qué los filósofos usan metáfora? No por una cosa didáctica, sino porque el concepto muchas veces tiene esta limitación en la transmisión de sentido que solamente se puede suplir a través de la imagen, de la metáfora, ¿no? Entonces, sí, ciertamente hay una reivindicación de la historia de los conceptos, pero en este sentido, y no a la contra de los intelectuales sedentarios o los intelectuales nómades, sino apostando, mi libro tiene mucho de eclecticismo, apostando por la posibilidad de un diálogo, ¿no?, entre los metalúrgicos o los herreros, los sedentarios y los nómades, ¿no? Martín mencionaba con mucha precisión la cuestión del término neoliberalismo, lo problemático del término. Yo estoy completamente de acuerdo con él, la sobresemantización del término. Sí. Yo aquí he hecho una opción por utilizar la expresión y en un sentido similar de alguna manera al que luego comentaba Martín, ¿no? Neoliberalismo lo entiendo, como decía antes, como una abreviatura para identificar poderes, ¿no?, diversas formas de poder que están operando en nuestro presente, orientadas todas a la producción de subjetividad, donde me parece pertinente mantener la palabra, porque esos mecanismos tienen familiaridad, no identidad, pero tienen familiaridad con formas de razonamiento que están en la historia del pensamiento neoliberal. Ese es otro plano, es el plano discursivo, ¿no? Digo no siempre, digo no identidad porque hay muchas veces que se contradicen, ¿no? Hay cosas que pensaron algunos de los autores neoliberales que realmente no se han dado en la experiencia, ni mucho menos. Pero hay una familiaridad de ciertas cuestiones, ¿no?, que es lo que me lleva a nombrar a esos poderes que se despliegan en la escena contemporánea como neoliberales. Y asumo esa escena, a propósito de la cuestión del capitalismo, como una fase específica del capitalismo, efectivamente, pero voy a decir más, como la fase última del capitalismo, ¿no? Por eso es que hablo de un lento colapso. Fase última del capitalismo, precisamente por lo que estaba comentando Martín, ¿no?, por esta extraordinaria capacidad, ¿no?, para absorber, ¿no?, todo lo que emerge o se presenta como crítica, como cuestionamiento, como alternativa, ¿no? Todo se ve absorbido por los dispositivos neoliberales, ¿no? Lo que nos lleva a una situación muy sorprendente que me parece característica de una fase final, ¿no?, de una fase final del capitalismo, que es esto que dice con mucha agudeza Mark Fisher, ¿no?, que por una parte hay algo así como una lucidez, ¿no? Tiene que ver con lo que hablaba antes del malestar, el descontento, ¿no?, constatar de alguna manera que vivimos un mundo atravesado de incertidumbres y de graves conflictos, ¿no?,
que afectan nuestras vidas, que condicionan, merman la calidad de nuestras vidas, pero al mismo tiempo esto acompañado de una extraordinaria impotencia política. Fischer llamaba esto lucidez impotente, ¿no? Una extraordinaria impotencia política que nos lleva a que nos resulta muy difícil imaginar la posibilidad de un mundo otro, de un mundo diferente, cuando obviamente el capitalismo es una construcción humana y por lo tanto sabemos que tiene final, eso no os quepa la menor duda, que tiene final, ¿no? La cuestión es que ese final, justamente por estas características que ha adquirido el capitalismo en esta fase final neoliberal, es un final lento, no acelerado, lento. Y la gran pregunta es ¿qué hay al otro lado? ¿No? Hoy día hay muchísimos análisis y planteamientos teóricos que están abordando el concepto de catástrofe, ¿no? De diversas maneras, ¿no? Algunos incluso diciendo, bueno, que la catástrofe llegue ya, aceleremos todo lo que hay que acelerar para llegar a la catástrofe, porque al otro lado, pues de alguna manera estará el mundo sin técnica, ¿no? El mundo de la naturaleza, bueno. Sin entrar ahí a analizar todo eso, lo que sí está claro es que una de las características de la escena final del capitalismo es que esta escena final del capitalismo, y hay pruebas bastante obvias al respecto, es incompatible, ¿no? Con la, absolutamente incompatible con la continuidad de la vida en el planeta, ¿no? Es decir, hay una relación directa entre desarrollo del capitalismo y daño ecológico. Esto es así, ¿no? Por lo tanto, es evidente, ¿no? Que ahí hay un punto de tensión fundamental y por lo tanto la gran pregunta en la escena del lento colapso es si al otro lado, ¿no? De esa fase final del capitalismo estamos nosotros o no estamos. Esa me parece a mí que es la gran cuestión, ¿no? Me hacía un comentario Martín, o lanzó una pregunta que me pareció importante, ¿no? Que también justifica el uso metodológico por mi parte del concepto de dispositivos, que es la cuestión de quién es el culpable de todo esto, ¿no? Bueno, esa es una pregunta que justifica quizás utilizar esta manera de análisis que es el dispositivo, porque el dispositivo es un mecanismo que tiene cierta automaticidad, ¿no? Por lo tanto es descontrolado, nadie lo controla. De hecho, una de las intenciones por mi parte de usar el concepto de dispositivos es tomar distancia de la idea de que hay algo así como una oligarquía que lo controla todo, ¿no? Hay un autor neoliberal contemporáneo, poco conocido, que se llama Madsenpiri, que es el actual director del Instituto Adam Smith. Pobre Adam Smith, porque ¿qué diría? Madsenpiri es un autor neoliberal que ha utilizado el concepto de micropolítica, ¿no? Pero no se ha leído a Deleuze y Guattari, eso está claro, ni lo cita, pero lo utiliza, ¿no? Para decir que el neoliberalismo siempre ha tenido un problema, la defensa del libre mercado, con respecto a la democracia, ¿no? Entonces, claro, porque la democracia finalmente nos lleva al escenario en que los gobernantes tomen decisiones que impacten directamente sobre el espacio de la economía libre de mercado, ¿no? Entonces, el gran sueño neoliberal ha sido cómo dejar ese espacio al margen, ¿no? De las decisiones democráticas de la ciudadanía. Hayek tenía varias estrategias al respecto, pero todo se podría resumir en una metáfora que a mí me gusta mucho, que es la metáfora de atar el capitán del navío al mástil, ¿no? Para que no escuche los cantos de sirena, que son obviamente las demandas populares y las expectativas de la ciudadanía. Es decir, que no pueda ejercer efectivamente el gobierno, ¿no? Esto también se llama democracia limitada, ¿no? Pero Madsenpiri dice, bueno, esto nos resuelve la mitad del problema, porque claro, tenemos que tener atado al capitán al mástil del navío, por ejemplo, caso chileno, a través de la constitucionalización de la economía liberal, ¿no? Pero nos queda la tripulación. ¿Qué hacemos con la tripulación? También a la tripulación hay que atarla de alguna manera al mástil del navío. Y ahí es donde aparece la cuestión micropolítica. Es
Es decir, dice Max-Empiri, usted tiene que crear situaciones que hagan que la gente tome decisiones que vayan poco a poco creando una sociedad que en sus líneas generales ninguno de estos sujetos habría elegido si hubiera tenido la posibilidad de elegir, ¿no? Es un trabajo, es como la lógica de la carcoma, poco a poco, poco a poco. ¿Esto cómo se hace? Por ejemplo, con servicios públicos deficitarios que llevan a la gente a elegir pues, la oferta del servicio privado, ¿no? Bueno, eso nos llevaría muy, muy lejos, ¿no? Pero eso tiene que ver mucho con lo del borrado del culpable. Chul Han. Bueno, esto de Chul Han es interesantísimo, no daría para mucho rato, pero voy terminando. Sí, yo creo que mi problema principal con Chul Han es que comparto algunos diagnósticos, ¿no? Creo que desde el punto de vista fenomenológico, es un gran observador de fenómenos del neoliberalismo, aunque es cierto, la palabra neoliberalismo la utiliza muy poco, ¿no? Mi problema fundamental está y es un problema no solo de Chul Han, sino de muchos otros pensadores contemporáneos. Creo que hay un responsable detrás, luego lo diré, es describir los procesos que yo describo como dispositivos neoliberales, describirlos como un fenómeno epocal, ¿no? Como la manera en que el ser se nos manifiesta en nuestro tiempo, ¿no? Disculpa, Gustavo, esta mención. Pues bueno, claro, y esto se ve muy claramente cuando, por ejemplo, analiza la cuestión de la autoexplotación, ¿no? Cuando Chul Han dice que el sujeto se está autoexplotando, pero a continuación dice, no hay autoridad externa, no hay ninguna autoridad externa, el sujeto simplemente él se autoexplota, como si fuera una especie de destino cultural, es como el tiempo que nos ha tocado vivir, ¿no? Pues yo estoy a la contra de esa idea, ¿no? Porque creo que hay autoridad externa. O sea, y esa autoridad externa justamente son estas atmósferas, estas racionalidades, estas prácticas que configuran los dispositivos neoliberales y que llevan al sujeto, ¿no? Lo conducen a la autoexplotación. Entonces esto nos muestra que el neoliberalismo es un artefacto político, no el momento de la época de la despolitización. Gran error, en mi opinión, en los análisis que se hacen sobre nuestro tiempo. El neoliberalismo no es el final de la política, es una política en sí misma, cuya característica quizás más importante en último término es la descomposición del espacio democrático, ¿no? Otra cosa que también me parece interesante subrayar, la crisis de la democracia, en mi opinión, no es una cuestión epocal, no es el tiempo que nos ha tocado vivir, tiempo post-representacional, no, es un producto, un resultado de una estrategia política que es la que están desplegando los dispositivos neoliberales, ¿no? Sí, luego, voy terminando. Quería comentar algo sobre las interesantes cuestiones que me planteó Pablo. Sí, mi libro está animado por eso es que a veces no entiendo la lectura de pesimista que se hace del libro, porque mi libro está animado por una especie de obsesión de cómo poner fin al neoliberalismo, que me lleva incluso a constatar que el neoliberalismo se está acabando, ¿no? Lo que pasa es que se acaba lentamente, ¿no? No se acaba aceleradamente como nos gustaría probablemente a algunos. Sí, en ese sentido hay una opción pragmática muy, muy potente en el libro, ¿no? Porque creo que Foucault ofrece herramientas para eso, ¿no? Foucault decía, donde hay poder, hay resistencia, la célebre frase, ¿no? Eso quiere decir que en todo dispositivo hay algo que está resistiendo, ¿no? Y que por lo tanto es posible un trabajo intelectual y al mismo tiempo político que conduzca a la identificación del dispositivo, que es una primera tarea, a su desnaturalización, es decir, a mostrar su carácter contingente, histórico, ¿no? A partir también de la identificación de la zona de resistencia, ¿no? De aquello que está contestando, ¿no? Que es donde emerge de alguna manera el malestar y el descontento y por lo tanto herramientas para realizar un trabajo político, ¿no? Pablo subrayó la importancia que tiene un capítulo en el libro
que aborda la cuestión de la materialidad de la vida. Sí, porque yo de alguna manera en este empeño por tratar de constatar que efectivamente hay resistencia, que hay algo otro, de alguna manera, que está respondiendo, pues he terminado en el libro, sirviéndome de las herramientas de la filosofía, desarrollando algo así como una especie de ontología de la resistencia, ¿no? Algo que no ofrece Foucault, en realidad. No, Foucault habla de resistencia, pero en ningún momento nos dice exactamente cómo cabe comprender y entender eso, ¿no? Pero sí creo, y con esto voy a terminar, sí creo que aquí hay un punto importante con respecto a esta idea de María Mule, que hago propia, que es que los dispositivos tienen una cierta mimetización, una palabra que cuesta decir. Mimetización, ahí está bien dicho. Con respecto a la vida, a la materialidad de la vida. En mi opinión, en dos sentidos, ¿no? Los dispositivos neoliberales operan en una lógica que tiene que ver con una estructura material de la vida, que es la estructura que tiende y está orientada a la conservación de la vida, ¿no? Esto es algo elemental. Todos queremos conservar la vida y que la vida dure, ¿no? Por eso es que es tan relevante que los dispositivos neoliberales se naturalicen de tal manera que nos llevan a un punto en el cual creemos que no es posible nuestra vida, ¿no?, fuera del marco neoliberal, ¿no? Que no podemos subsistir fuera del marco neoliberal. Eso por una parte. Pero también al mismo tiempo la vida tiene una particular característica, desde una cierta ontología de lo vital, esto es muy nietzscheano por lo demás, que es que la vida siempre está en una lógica de diferir, ¿no? La vida le apetece la transformación, lo otro, la novedad, ¿no? De ahí la imaginación, la ensoñación, etcétera, etcétera. Quizás una de las cuestiones más perversas del neoliberalismo que también opera allí, también opera en el espacio del diferir, de la diferencia a la imaginación, ¿no? Sin embargo, creo que tanto en la lógica de la vida como duración y de la vida como diferir, hay elementos que permiten constatar que algo resiste, por dos razones. Por la contradicción que genera una lógica del neoliberalismo que empieza a hacerse cada vez más dominante y que tiene que ver con la precariedad, ¿no?, de la vida, ¿no?, y con todo el malestar que genera la precariedad de la vida, el sufrimiento social, el sufrimiento psíquico. Y por otra parte, con respecto al diferir, por una cuestión que puede parecer un poco banal, pero que no me parece en absoluto así, que es la cuestión de la experiencia de la ausencia de novedad, ¿no? Una de las razones por que yo cuestiono el concepto de aceleración es porque me parece que es un concepto incompatible con la experiencia que se puede tener de ausencia de novedad. O sea, ¿cómo va a haber aceleración si no hay novedad, ¿no? Y si más bien lo que experimentamos es justamente un lento presente, una especie de dilatación de la hora, una repetición de la hora. Creo que vivenciar el tiempo de esa manera es también una señal, vivenciarlo como lento, quiero decir, también es una señal de que algo está resistiendo. Muchísimas gracias nuevamente. Unas tremendas exposiciones. Sí. Ah, ya. Ah, perfecto. O sea, qué pena. Porque a lo mejor hay alguna pregunta, no alcanza. Si hubiese alguna pregunta para ti. Ah, ya. ¿Ya lo saben? Si quieren hacer. Rodrigo, quería invitarte a, no sé, yo creo a profundizar en un tema que a lo mejor podría no estar transparente, aunque sea spoiler también, ¿no? En el título, porque... Está bien. Porque el título, ¿no?, dispositivo neoliberal y resistencia, marca dos polos, ¿no?, como una especie de relación binaria. Y eso ha sido común para los Foucaultianos que vemos, no sé, visto muchas veces esto como una especie de antagonismo de dos polos, ¿no? Y
me parece que en tu exposición respecto de la situación de la afuera, ¿no? Y de lo que hay por construir, hay una geometría del conflicto más compleja que eso, ¿no? Un poco en relación también con el texto de Verónica Gago que tú mencionabas. Una composición más compleja de esa conflictividad. Me gustaría preguntarte por eso, ¿cómo se aprecia, ¿no? El abanico de posiciones que hay entre algo así como ser un tipo funcional, ¿no? a los dispositivos neoliberales, estar en resistencia? ¿Qué pasa con todas esas posiciones intermedias donde se juega la política y donde se juega precisamente quizás muchos de los momentos en los que estamos? Perfecto, muchas gracias. Aprovechando un poco en virtud del tiempo de consultar a otra, si existiera otra pregunta, comentario, aportación, forma de complementar quizás los variados planteamientos y en especial el de Rodrigo. Si no es el caso, entonces, te damos la palabra para ti. Sí, mira, tal vez podría responder a eso rescatando un diálogo que está en el libro, que lo mencionó Pablo, que es el diálogo con la Clau, ¿no? Mi libro tiene, por lo menos, diría yo, 2 diálogos con Foucault, que son diálogos un tanto, diría yo, poco habituales, ¿no? en las lecturas filosóficas. Uno es la Clau, ese intento de ponerlos en diálogo, y el otro es Marquardt, ¿no? Odo Marquardt. En el caso de la Clau, me parece interesante para responder a lo que tú me preguntas, porque es la cuestión del antagonismo y la cuestión de la lucha política, ¿no? Y de identificar espacios, ¿no? de acción, de intervención, que no están únicamente en el lado de la colonización neoliberal o del minimalismo, o de un cierto minimalismo de la resistencia, ¿no? Bueno, como seguramente sabréis, ¿no? Laclau es un autor que debe mucho del concepto de hegemonía, ¿no? Y de una tradición, por lo tanto, que es una tradición que conecta con Gramsci, conecta con el marxismo, etc., ¿no? Una de las tesis fundamentales de Laclau es la tesis de que pues una forma de praxis política fundamental, que sería el populismo, nace de la existencia de una heterogeneidad de demandas existentes en la sociedad y que a través de la retórica política, el discurso político, pues son de alguna manera articuladas, son puestas en conexión, formándose así una identidad política, ¿no? El famoso nosotros, el pueblo, ¿no? Entonces, aunque las demandas sean muy contrarias entre sí, antagónicas, comparten la oposición a algo, ¿no? La oposición a algo común, ¿no? De hecho, uno podría pensar a partir de ahí que el pensamiento de Laclau, sobre todo el pensamiento de la razón populista, es casi un artefacto de combate, y más que de combate, diría yo, de toma de posesión del poder, ¿no? Porque la idea a través de ese mecanismo es finalmente la toma por asalto del poder, ¿no? Pero eso requiere, ¿no? Es clave para Laclau, que requiere de la preservación del antagonismo en la sociedad, ¿no? Desde el concepto de dispositivos, desde la mirada que yo quiero introducir en el libro, habría que hacer una pregunta previa, ¿no? Esos sujetos que están planteando demandas, que están planteando exigencias, ¿no? a lo que Laclau llama el bloque de poder, esos sujetos no están sobre la nada, no están en el vacío, ¿no? Sino que están insertos dentro de lógicas de poder que están circulando en la sociedad y que determinan de alguna manera las expectativas, las aspiraciones y también las necesidades, ¿no? Entonces hay otro nivel, un nivel diferente al que identifica Laclau. No es el nivel del discurso, sino que es el nivel material de lo que yo llamo los dispositivos de producción de la subjetividad. Mi tesis es que el neoliberalismo, y esto sería un concepto diferente de hegemonía, creo que es una forma de pensar a Gramsci distinta, mi tesis es que el neoliberalismo se hace hegemónico principalmente a ese nivel, a un nivel de la materialidad de la vida cotidiana, ¿no? Que condiciona, ¿no? Los discursos, las expectativas, las demandas que luego se producen, y donde se puede generar otro tipo de hegemonía, que es una hegemonía discursiva, una hegemonía que tiene que ver con las élites. Bueno, yo sé que eso es algo que tú has trabajado mucho, ¿no? Esa distinción entre
el consentimiento que se da a nivel de las élites con respecto al neoliberalismo y el consentimiento material general que se da en la sociedad, ¿no? Entonces, hago esta distinción porque la hago con el propósito de rescatar el concepto de antagonismo, pero rescatarlo en un sentido que va un poco más allá de la clau, ¿no? Yo creo que no se trata, y esto también tiene que ver con los sedentarios y los nómades, no se trata de optar por la estrategia intelectual de la clau, digamos la estrategia clásica de la hegemonía, o por esta otra estrategia que yo menciono de los dispositivos materiales que producen afectos, producen vinculación, identificación material, que podría llamarse un concepto que es problemático, pero se podría llamar tradición poshegemónica. No se trata de optar entre la una y la otra, sino de buscar la manera de articular ambas y entender que esos dos espacios son espacios de lucha política, ¿no? Es decir, me parece un error cuando ciertas posiciones de la izquierda intelectual y de la izquierda militante, por ejemplo, consideran que la cuestión de la institucionalidad debe ser completamente desplazada por la cuestión del Estado, ¿no? Me parece un error, ¿no? Creo que en términos políticos, dado este escenario, que es el escenario del lento colapso del neoliberalismo, necesitamos reconocer que hay dos tiempos políticos, ¿no? Un tiempo político que es el tiempo inmediato y un tiempo político que es el de larga duración, ¿no? En la lógica del tiempo inmediato, ¿no?, el de corta duración, evidentemente hay herramientas políticas que siguen siendo, en mi opinión, válidas y legítimas y donde hay que hacer un trabajo político. Y en ese sentido reivindico la institución y reivindico el trabajo que se puede hacer en relación con el Estado, la institución del Estado, ¿no? Creo que todos estos relatos que presentan el Estado como la excepción permanente, Estado biopolítico, tanatopolítico, todas estas cosas, ¿no?, cometen un profundo error, porque esa lógica justamente de jibarización del Estado, de desprecio de las instituciones, es lo que hace el neoliberalismo, porque el neoliberalismo es una gran máquina de fragmentación, ¿no?, de los espacios de lo común, ¿no? Pero al mismo tiempo, como digo esto, también creo, y ahí está creo el error de la clau, creo que es un error pensar solo la política en términos de lo inmediato, en términos de la toma del poder, ¿no?, y no tener la capacidad de tener una mirada más a largo plazo. Y ahí creo que hay muchas lecciones que aprender de otras tradiciones intelectuales que se han situado, ¿no?, en esa zona exterior a la cuestión hegemónica, ¿no?, la zona de los afectos, incluso algunos aportes de la tradición anarquista, ¿no?, y que apuestan por una mirada a largo plazo y por comprender, bueno, como decía Nietzsche, ¿no?, que los grandes cambios vienen con pasos de paloma, ¿no? Las grandes transformaciones requieren tiempo. Lo que pasa es que tenemos una cierta inclinación, creo, como sujetos que tienen una vida temporal limitada, y esto lo dijo Foucault, a pensar que el gran acontecimiento revolucionario, el acontecimiento decisivo va a ocurrir durante nuestras vidas, ¿no? Y nos cuesta mucho, nos dificulta mucho el pensarnos, nuevamente Nietzsche, pensarnos como puentes, ¿no? Entonces lo que yo he tratado al final del libro, sobre todo, es reivindicar esas dos tesituras, ¿no?, el corto tiempo, el largo tiempo, para no optar entre hegemonía y poshegemonía, ¿no? Por eso es que decía que yo era un poco ecléptico en este libro, y apostar por ambas, porque en realidad el neoliberalismo tiene funcionamiento en ambas, ¿no? Y en ese sentido, claro, se abren muchísimos lugares de praxis política, incluso de actividad militante, ¿no?, que están más allá de la simple resistencia en su expresión mínima o de el empresario de sí que goza de estos tiempos, ¿no? Muchas gracias, Rodrigo. ¿Alguna otra consulta, comentario, apreciación? Si no fuera el caso, yo quisiera hacerte una pregunta categorial, pero también editorial, en el sentido quizás de poder comentarnos cómo han coexistido de alguna manera tus publicaciones anteriores, donde tú recuperas
el concepto de poshegemonía y cómo ha habido quizás un decante hasta hacia lo que tú estás planteando ahora como estos dispositivos en resistencia, con la complejidad polisémica de este tema de la resistencia también en cuanto a fijar, petrificar o hacer demorar, ¿no es cierto?, este tiempo catastrófico o en el fondo esa pugna, esa tensión vitalista que tú planteas de alguna manera que está ahí, en ese punto. Muchas gracias. Conectarlo con las cosas anteriores. Sí. Cómo han dialogado y te llevan ahora a esto. Sí, bueno, en este libro, como estamos un poco ya a esta hora en confianza, en este libro están anunciados de alguna manera 2 libros, están contenidos otros 2 libros que tienen que ver con lo que me pregunta Magdalena y que marcan de alguna manera un horizonte, ¿no? Uno es esta cuestión que ya estaba comentando frente a la pregunta de Adán, de lo de hegemonía y poshegemonía. Mi proyecto es desarrollar un trabajo exclusivamente sobre esa cuestión y con un importante diálogo entre Foucault y Gramsci, con el propósito de alguna manera de abrir una manera de pensar la cuestión de la hegemonía que pueda ser, que entre en contraposición con respecto tanto al planteamiento de Laclau como respecto a las limitaciones que ofrece Foucault desde el punto de vista político. Y el otro libro es, y eso también ha salido aquí de alguna manera, tiene que ver con la cuestión del tiempo. Porque mi libro está centrado significativamente en la espacialidad, es decir, en cómo el neoliberalismo se espacializa, se territorializa, se hace parte de nuestra vida cotidiana, de los espacios en que se insertan nuestras vidas. Pero me he dado cuenta justamente en el desarrollo del libro que la cuestión del tiempo adquiría una cierta relevancia, ¿no? Por lo que decía antes, la aceleración, la lentitud, ¿no? Y creo que es clave observar que la misma medida en que la espacialidad es una construcción del neoliberalismo, también la temporalidad es una construcción del neoliberalismo. Nuestra vivencia del tiempo responde y obedece a patrones propios de los dispositivos neoliberales. Así que en ese sentido, bueno, este trabajo tiene una continuidad con temas que yo he venido estudiando antes, con la cuestión de la poshegemonía, con otras tradiciones intelectuales que yo he venido trabajando, también en el contexto de la Universidad Complutense, como la historia de los conceptos, la obra de Koselleck, la obra de Blumenberg, que son herramientas del pensamiento contemporáneo a las cuales les hemos ido otorgando mucha importancia en la perspectiva, evidentemente, de la sociología de Max Weber y del intento de ponerla en diálogo con Foucault. Y bueno, esa es un poco la continuidad del trabajo que lleva este libro y que tiene la pretensión, ¿no? Ya sabéis esto luego que dirá la vida, la pretensión de ir más allá. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Por último, ¿algún comentario final de cierre que quisieran? Carolina. ¿Quieres que sigamos comentando? ¿Qué dice? Vamos terminando, si ya es la hora. ¿Sí? Es la hora, yo creo. No, bueno, felicitarte de nuevo por el libro. Muchas gracias por haberme invitado a leerlo y comentado. Yo quiero insistir en ese énfasis que yo creo que tú lo has visto bastante ahora, como de ir más allá de lo biopolítico. Yo decía lo gubernamental y te invitaba a pensar en relación con la sociedad civil, básicamente porque la mencionabas y básicamente porque si vamos a pensar lo gubernamental, tenemos que meternos con el otro tipo de instituciones que intervienen y dentro de las cuales se van armando dispositivos de resistencia y también de poder. Entonces, era ahí mi idea de invitarte como a salir un poco a... Sí, sobre eso una cosa... Espérate, y una cosa pequeñita. No, se fue ahora. No, es que sí, pero no importa. Después cuando vayamos por la copa, ahí me voy a acordar del otro punto. Muy breve, ¿no? Ya que mencionaste esto de la biopolítica, sí, yo creo que, en mi opinión, sabéis que la biopolítica es un concepto que se ha trabajado, bueno, aquí está Dan, que lo ha estudiado mucho, se ha trabajado mucho a partir de Foucault, ¿no? Pero en mi opinión, de una manera muy ajena a Foucault, ¿no? En cualquier caso,
tengo la impresión, y esta es una cosa importante para el debate del pensamiento contemporáneo, que la pandemia, contra lo que uno en principio podría pensar, ¿no? Que podría haber venido a ratificar las lógicas del análisis biopolítico, lo que ha venido es a desmentirlas completamente o a problematizarlas en un sentido sustantivo, ¿no? Porque basta pensar lo siguiente, ¿no? Si la institución, como dice Agamben, no, ya salió Agamben, la institución es excepcionalidad, es producción de muerte, pues ya me diréis lo que nos habría podido salvaguardar mínimamente de la pandemia, ¿no? Entonces está claro que necesitamos de las instituciones, ¿no? Necesitamos de instituciones al cuidado de la vida. Creo que después de la pandemia, y Roberto Espósito es un muy buen ejemplo, lo que está escribiendo Espósito, porque se está alejando claramente y cada vez es más crítico de Agamben, es un ejemplo de un punto de inflexión. En mi opinión, la cuestión de la biopolítica como paradigma terminó, se acabó con la pandemia. Sí, pero no para empezar una discusión, porque no estamos ni en la hora ni con la energía, pero a mí una de las cosas que me llamó la atención del libro y que me mueve a una reflexión más como polémica o crítica es este mote de lento colapso del neoliberalismo. Esta idea de la lentitud, que yo la entiendo básicamente por el hecho, digamos, de que tú defines el neoliberalismo como un conjunto diverso, polimorfo, ¿no es cierto?, de dispositivos, y que por lo tanto sería como demasiado sincrónico que todos los dispositivos se desplomaran al mismo tiempo, ¿ya? Como primera cosa, y por lo tanto la lentitud tenía que ver, digamos, salvo que era una especie como de efecto de carambola, poco menos, ¿no? Pero que lo era difícil. Entonces, esto del lento colapso está bien, lo entiendo desde ese punto de vista. Ahora, por otro lado, también considero, digamos, de que que es discutible por dos cosas. Una, digamos, por cómo se ha hoy día definido la proximidad de la catástrofe en varios frentes, ¿ya? En el frente del cambio climático, en el frente de hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial, en el frente, digamos, del descentramiento de la capacidad de destrucción masiva, en el frente, digamos, de la pandemia. Entonces, que es, de repente, digamos, que una catástrofe en un frente puede producir una especie como de colapso sistémico. O la propia... No ocurrió, pero en el 2008, cuando se pinchó la burbuja financiera, ¿no es cierto?, a través de los subprime, mucha gente dijo se acabó el capitalismo, que por supuesto no se acabó, ¿no es cierto? Yo estoy de acuerdo con lo del lento colapso, porque también con la pandemia ocurrió, digamos, de que con la pandemia hubo como tres imaginarios. Hubo un primer imaginario totalmente distópico, en el sentido de que aquí los muertos no paran, ¿no es cierto?, y estamos todos encerrados y confinados. Entonces, entre el confinamiento y la muerte era totalmente distópico. El segundo fue un imaginario utópico, como diciendo estamos obligados a volver a la frugalidad, a una temporalidad no presionada, ¿no?, distinta, a reconectarnos con nuestros vínculos afectivos inmediatos, y etcétera, y que por lo tanto la pandemia de alguna manera nos llevaba ya al protagonismo del Estado para apoyar a la gente, es decir, una serie de cosas, digamos, que promovían la utopía, y finalmente fue el business as usual, ¿ya? O sea, lo único que quería la gente al final era volver a la normalidad, ¿ya? Entonces, o sea, en ese sentido sí estoy de acuerdo contigo. O sea, al final estamos de acuerdo. Un aplauso. Y cerramos entonces esta presentación dándole las gracias por su presencia.